Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Perfect World. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más. Que la disfruten. Capítulo 156. Primavera inmortal. El pequeño se sentó cómodamente en la piedra caliza, descansando la barbilla en sus manos mientras observaba a las pocas criaturas acercarse a la primavera inmortal. No estaba ansioso en absoluto, y esperaba con calma a que ganaran algo. Al frente del campo medicinal, unos pocos descendientes arcaicos estaban cosechando la medicina. Cada vez que sacaban un tallo, tosían varios bocados de sangre como resultado de que sus cuerpos sufrían graves daños. ¿No están cansados? Todos ustedes ya están tosiendo sangre hasta este punto, pero todavía están cosechando la medicina, sin temor a que puedan morir. El pequeño parpadeó con curiosidad mientras preguntaba. Las pocas criaturas revelaron expresiones feas que eran peores que llorar. ¿Realmente creía que querían hacer esto? Esto solo sucedía porque estaban siendo forzados por ese siervo divino. Todos tuvieron que cosechar más de 10 tallos de medicina espiritual antes de que se les permitiera la libertad. El pequeño parecía saber lo que estaban pensando y dijo: No tengas miedo, esta bestia dorada ha sido cuidada por mí, todos pueden irse. Una criatura entre ellos tartamudeó antes de hablar en voz baja: su dueño es una bestia divina de sangre pura. Ya hemos prometido cosechar 10 tallos de medicina espiritual. Si escapamos así, será desastroso una vez que nos atrapen. ¿Estás hablando de ella? No te preocupes por eso, lo que es suyo es mío, así que solo dame toda la medicina espiritual que cosechaste. Garantizaré tu seguridad. El pequeño agitó las manos, haciendo que pareciera un asunto pequeño. A orillas de la primavera inmortal, esas pocas criaturas aterradoras se acercaban poco a poco al estanque. Todos estaban concentrados, porque soportaban demasiada presión. El dominio aquí era demasiado aterrador, sus cuerpos tenían un dolor intenso y parecía que iban a abrirse. Esa chica de cabello morado estaba de espaldas a ellos, y su cuerpo volvió a temblar. Que la juventud humana en la parte de atrás estaba actuando por iniciativa propia al dividir su medicina, poniéndola absolutamente furiosa. Sin embargo, ella ya había caminado tan lejos y estaba a punto de alcanzar la fuente inmortal. Si ella se rindiera aquí y se retirara ahora, realmente sería un desperdicio de todos sus esfuerzos anteriores. Humano, has logrado enojarme. El tono de la niña de cabello morado era helado. Aunque la voz era agradable de escuchar, estaba llena de intenciones asesinas. El pequeño miró a su alrededor y, al final, recogió una roca gigante que era de varios cientos de jin antes de lanzarla hacia adelante. Su objetivo era la espalda de la niña, y su velocidad era tan rápida como un rayo. Jon. Sin embargo, tan pronto como la roca gigante fue arrojada, el poderoso dominio la hizo pedazos de inmediato. No logró alcanzar su objetivo e inmediatamente se convirtió en polvo. Aunque esta acción no le hizo daño a esa chica, todavía le revolvió el cabello. Ella casi se dio la vuelta, porque nadie había sido tan irrespetuoso con ella. No es resistente en absoluto. El pequeño sacudió la cabeza antes de evaluar la piedra traviesa en su mano. ¿Debería usarlo para intentarlo? Siento que deberías ser capaz de dar en el blanco. No, me romperé en pedazos si entro. La misteriosa piedra chilló con una voz que era más alta que un lechón que sufría un cuchillo de carnicero mientras luchaba con todas sus fuerzas. El pequeño titubeó por un momento, antes de decidir no atacar al final. La razón principal era que tenía miedo de molestar a la niña para que no obtuviera el agua, porque todavía quería obtener algo de ella. La primavera dorada resplandecía, y la luz que emitía envolvía y cubría esta área. Algunas criaturas poderosas estaban haciendo todo lo posible para avanzar poco a poco, acercándose lentamente. El estado de ánimo aquí fue mejorado, y gradualmente se hizo más y más grueso. La razón era porque todos sabían que se acercaba el momento crucial. Se acercaba rápidamente el momento de luchar por el control de la primavera divina. Idiotas, ¿por qué no se van todavía? El pequeño frunció los labios y ya no prestó atención a los pocos descendientes arcaicos. Sin embargo, se puso en cuclillas y miró a la bestia dorada amarilla con interés. ¿Viniste de la montaña arcaica divina? Preguntó con curiosidad. Correcto. Humano, eres realmente ingenuo y te atreves incluso a humillar. Provocarás la ira de las deidades. Si me liberas y te disculpas sinceramente, existe la posibilidad de que te perdone, dijo la bestia dorada sin mucha confianza. ¿Para qué necesito tu perdón? El pequeño sostuvo la piedra en su mano y la golpeó con un sonido de pají. Comenzó a ver estrellas y se mareó. ¿Tú, qué quieres? La bestia dorada se enfureció.
Para robarte. Entrega todo lo que trajiste de la arcaica montaña divina. El pequeño estaba emocionado, porque ese era el lugar donde ocupaban los pájaros divinos arcaicos y las bestias viciosas, por lo que los productos producidos allí definitivamente serían impresionantes. Nada, solo mi vida. La bestia dorada fue directa al grano. ¿De verdad crees que no voy a tratar contigo? El pequeño lo fulminó con la mirada y comenzó a actuar él mismo. Buscó en su cuerpo, pero no encontró nada en absoluto. Habla, ¿dónde pusiste todos los tesoros? Oh, lo sé, debes haberlo guardado en el pasaje celestial que abriste. El pequeño estaba feliz. Los tesoros se podrían guardar dentro del pasaje celestial y nutrirse. No era que no hubiera nada bueno en esta bestia dorada, solo que los artículos eran demasiado buenos y no tenían que colocarse afuera. Poco después, sin embargo, se rascó la cabeza. No podía usar ninguno de sus artículos aquí, y no podía usar ningún símbolo. Naturalmente, no sería capaz de abrir el pasaje celestial a menos que matara a la bestia dorada directamente. Este cuerno tuyo no es malo y brilla con una luz dorada brillante. Incluso se puede usar para imitar el cuerno de un dragón. Los ojos del pequeño brillaron con luz, usando la fuerza para romper su cuerno dorado. De hecho, esto es un tesoro. El cuerno de una bestia divina tiene propiedades espirituales. Después de molerlo en polvo, se puede usar como medicina y se puede considerar una imprimación medicinal rara, dijo la piedra traviesa. Estaba pensando en comer pollo guisado con champiñones, y simplemente me faltaba una cartilla de medicina como esta. El pequeño agarró la piedra y la golpeó contra la cabeza de la bestia dorada. Ah, naturalmente, dos gritos miserables resonaron por todas partes, como si fuera un matadero. El grito de la piedra superó inesperadamente el grito del siervo divino. Esto causó que la bestia dorada se sintiera absolutamente resentida mientras experimentaba un intenso dolor al mismo tiempo. Cachados de los cuernos fueron destrozados, brillando con una luz dorada. Cayeron sobre la superficie de la piedra caliza con un sonoro ruido metálico. ¡Qué gran tesoro! El pequeño estaba encantado, sintiendo una rica energía espiritual de él. Voy a luchar hasta la muerte. La bestia dorada aulló de rabia. Este fue realmente el día más desafortunado de su vida. ¿Cómo terminó conociendo a un joven tan extraño y extraño? ¿Podría incluso ser considerado humano? Esos descendientes arcaicos que estaban cosechando medicina espiritual también comenzaron a susurrar entre ellos. Comenzaban a sentir que se trataba de una bestia salvaje de sangre pura, solo que se transformaba en una forma humana. ¿Pelea que pelea? Odio pelear y matar más. El pequeño chico golpeó una piedra en su cabeza, haciendo que se desmayara. Ya no quería escuchar su clamor. Si no fuera por el hecho de que quiero someter a tu dueña y a ella para que vigilen el pueblo, ya te habría arrancado y te habría dejado un gran rojo para cocinar. El pequeño murmuró para sí mismo. ¿Todos aquí lo han visto bien? Esta juventud humana está tramando algo contra nosotros. Si adquirimos con éxito la primavera inmortal, definitivamente nos tenderá una emboscada. Después de avanzar sin detenerse, nuestros cuerpos definitivamente habrán sufrido daños serios. Cuando llegue el momento, podría realmente beneficiarse de nosotros. La chica de cabello morado abrió la boca. Su voz era tan hermosa como la música celestial. Su figura era gentil pero hermosa, elegante y elegante. El aleteo de su ropa morada la hacía parecer un ángel que había descendido a la tierra, pero que estaba a punto de volar. ¡Ey, no puedes enmarcarme así! Xiao gritó. ¿Por qué no nos deshacemos de él primero? Limpiar el área primero antes de competir de manera justa. Sugirió otra criatura. Todos asintieron de acuerdo, sintiendo que esta juventud humana era bastante fuerte. Si le permitieran preservar su fuerza afuera, realmente podría representar una amenaza más tarde. Suspiro, ustedes son matones. Olvídalo, competiré justamente con todos ustedes. Originalmente quería probar qué tan fuerte era este dominio de todos modos. El pequeño suspiró. Sabía que estas criaturas no saldrían fácilmente. Después de todo, ya habían entrado en una distancia tan grande. Retirarse así sería un desperdicio de todos sus esfuerzos anteriores. Esto era simplemente para obligarlo a actuar. Si continuaba esperando así como si estuviera esperando sacar provecho de su lucha, esas criaturas eventualmente cooperarían para eliminarlo primero. El pequeño llevaba el saco de piel de bestia en su espalda y entró. Efectivamente, esas criaturas no volvieron a hablar. Mientras nada los amenazara realmente, naturalmente guardarían silencio. El pequeño entró en la refriega.
Mirando a su alrededor, se aseguró de mantener cierta distancia entre él y todas las demás criaturas. Quería evitar la aparición de cualquier conflicto desde el principio, y comenzó a caminar paso a paso. El dominio aquí era realmente muy fuerte. No es de extrañar que esas criaturas caminaran muy lentamente, avanzando solo una pequeña distancia en el lapso de medio día como si hubiera montañas presionando sobre sus espaldas. El suelo estaba pegajoso. El pequeño bajó la cabeza solo para descubrir que bajo la luz dorada, había bastantes trozos de huesos y carne rotos. Esto lo hizo estar alerta, ya que algunas criaturas fuertes ya habían explotado inesperadamente en pedazos aquí. Los huesos del pequeño comenzaron a crujir, porque estaba ejerciendo una gran presión. Sin embargo, sus pasos eran firmes, siempre avanzando sin parar. En este camino, ya encontró 8 cadáveres que solo explotaron recientemente. ¡Qué dominio tan aterrador! Finalmente, entró en un dominio aún más terrible. Su cuerpo comenzó a balancearse y su velocidad ya no era tan rápida. Solo pudo progresar gradualmente. Hasta ahora, ya estaba demostrado que las criaturas que aún vivían eran igualmente poderosas. Incluso si no fueran bestias divinas o salvajes de sangre pura, definitivamente valía la pena prestarles especial atención. Cuanto más profundo entraba, más brillante brillaba la luz. Era como si estuviera frente a un sol que se había transformado de un cuervo dorado arcaico, y era tan brillante que uno ni siquiera podía abrir los ojos. Las criaturas ya no estaban tan lejos la una de la otra, pero también era más difícil ver los cuerpos verdaderos de la otra. Este lugar era oscuro e indistinto. Las ondas doradas llegaron al cielo, cubriendo todo el lugar. Todos parecían estar envueltos y rodeados por una bola de fuego dorada, deslumbrante, extremadamente brillante. El tiempo transcurrió poco a poco y había pasado un día y una noche completos. El pequeño estaba cerca de la primavera dorada y estaba de pie junto a las otras personas. La piscina estaba llena de símbolos dorados, y temblaba y vibraba con una terrible fluctuación similar a la subida y caída de un parche de olas doradas. Había un aura majestuosa e ilimitada dándoles la bienvenida. ¡Puh! Una línea de sangre apareció en la frente de una persona entre ellos. Después de lo cual, más grietas comenzaron a mostrarse en su cuerpo, y con un sonido de cacha, se rompieron aún más huesos. Esta persona no dijo nada y se retiró rápidamente. Aparentemente no pudo soportar más la presión. Sin embargo, había una cifra aún más rápida. Este era un pájaro divino, y sus ojos eran agudos. De repente explotó en acción, atacando directamente con intenciones asesinas hacia la persona. Con un sonido de cacha, se agarró, agarrando firmemente el brazo de ese individuo. Encerró a la persona antes de traerla de nuevo. ¡Ah! Esa persona gritó en voz alta, y la sangre brotó de todo su cuerpo. Bajo la presión del dominio, los huesos se rompieron y todo el cuerpo sufrió un dolor intenso antes de separarse en muchos pedazos. Pues ese pájaro divino extendió una garra y le arrebató el corazón. Luego abrió la boca, tragándola entera para reponer su energía. Evolucionar a esta etapa puede considerarse raro ya. La línea de sangre realmente no es el único criterio para determinar si eres fuerte o no, murmuró el pájaro divino. El pequeño se estremeció, este lugar seguro era cruel. Una criatura tan fuerte murió así, y su corazón incluso fue comido. Mediodía después, las pocas criaturas vivientes progresaban con gran dificultad. Finalmente se estaban acercando a la primavera inmortal. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a moverse precipitadamente. Era una piscina de unos 10 pies cuadrados. Había un vapor denso que se elevaba, lo que dificultaba ver el líquido en su interior. Solo se podían sentir fuertes ondas de energía vital, haciendo que las personas sintieran como si estuvieran a punto de ascender al cielo. El pequeño se quedó en la parte de atrás, sin moverse al frente. Temía que estas personas pudieran unir sus manos y actuar contra él juntas. Alguien pateó una roca en la primavera inmortal. No hubo sonido de salpicaduras de agua, pero hubo ondas doradas que chocaron como una tormenta, haciendo que cada criatura se pusiera aprensiva. Pudieron determinar la fuerza del dominio y sintieron que les era posible recuperar el agua y adquirir la fuente inmortal. Kian. De repente, un fuerte rayo de luz de la hoja cruzó. Alguien había atacado, cortando hacia las personas a su lado. Esto no era solo adquirir la fuente divina, sino también aprovechar la oportunidad de matar a una criatura de sangre divina por su sangre y carne como medicina preciosa. Pen. Alguien golpeó al pequeño. Era una garra negra y afilada que era más resistente que el acero, y resonó con un ruido desgarrador cuando golpeó hacia él.
A orillas de la primavera inmortal, era un caos absoluto. Las criaturas más fuertes comenzaron a actuar, participando en la batalla. Justo a tiempo. Animales salvajes de pura sangre y criaturas divinas, te haré ceder ante mí. El pequeño gritó. Capítulo 157. Todo mío Dam. Chispas volaron en todas las direcciones. El pequeño chocó con las garras negras de esa criatura, creando un ruido de trueno. La tierra bajo sus pies se agrietó, y fue incomparablemente violenta y feroz, como si dos volcanes chocaran entre sí. Las pupilas de la criatura estaban heladas y no pronunciaron una sola palabra. Estaba completamente enfocado en el pequeño tipo mientras realizaba sus ataques asesinos. Su velocidad era simplemente demasiado rápida, parecida a un rayo. Además, poseía una fuerza extraordinaria, haciéndolo absolutamente aterrador. Un sonido explosivo resonó en el aire. La cola de la criatura se balanceó. Era una cola de dragón inundada de color negro con gruesas escamas, como si estuviera forjada en metal líquido. La cola tenía una textura metálica ya que parpadeaba con una luz helada, cortando hacia la cabeza de Xiao. Este tipo de sonido explosivo fue extremadamente penetrante. Se podía ver cuán grande era su velocidad y potencia. Incluso si se tratara de una montaña en la mira, todavía se haría pedazos. El pequeño se retiró rápidamente hacia atrás, y su cuerpo parecía estar casi tirado en el suelo. Esa cola escamada barrió justo por encima de su frente. Se cortó inmediatamente un mechón de cabello antes de convertirse en polvo fino. Saltó y se lanzó hacia la espalda de esa criatura. Sus dos palmas brillaban mientras cortaban hacia la mitad de su espalda. Creó un sonido agudo de "wu", como si un arma divina cortara el aire. La criatura estaba extremadamente tranquila. De repente se dio la vuelta, y el ojo vertical en su frente emitió luz. A pesar de que no podía usar ningún método precioso, aún podía hacer que la mente se sintiera inestable, como si sus almas estuvieran a punto de ser cortadas en pedazos. Al mismo tiempo, su par de garras de color negro una vez contraestiradas. La luz oscura bailaba, cruzando espadas con el pequeño. Los sonidos de objetos metálicos chocando continuamente sonaron. Las palmas y los dedos de los dos individuos emitían luz, y ambos eran deslumbrantes. Esto era un reflejo de su poderosa carne de nivel máximo, y ambos tenían el poder de romper artefactos preciosos con sus propias manos. Esta fue una batalla incomparablemente poderosa. Lucharon a corta distancia. A pesar de que todavía estaban sumergidos dentro de la luz dorada, podían verse claramente, haciendo que los pequeños se sorprendieran mucho. Era una criatura extraña que tenía un rostro humano, pero en lugar de los dos ojos normales, solo tenía un ojo vertical en la frente. Fue extremadamente raro. Además, tenía el cuerpo de un leopardo escamado. El cuerpo de leopardo era delgado y robusto, con escamas de color negro que lo cubrían densamente, con una fuerza verdaderamente impactante. Detrás de su cuerpo, había una poderosa cola de dragón de inundación. Podría aniquilar todo por sí mismo, y con un destello de luz oscura, incluso las montañas podrían romperse en pedazos. Zugían. El pequeño finalmente recordó qué tipo de criatura era. Después de todo, era una joven bestia arcaica y viciosa, además, era una especie extremadamente difícil de tratar. Zugían. Rostro humano, cuerpo de leopardo, orejas de buey y un solo ojo. De cola larga y potente. Fue particularmente aterrador debido a su extraordinaria fuerza. Podía mover montañas y volcar mares, y era digno de su gran reputación arcaica. Además, podría lanzar un gran rugido que podría matar. Este era definitivamente un Zujian de pura sangre. Poseía una fuerza sorprendentemente grande, y estaba luchando ferozmente con Xiao. Sus ataques golpearon la tierra hasta que se agrietó, causando que la gran tierra temblara con ruidos retumbantes. Tienes que entender que hubo una restricción arcaica aquí. El dominio cubría el área densamente y fácilmente podría atravesar a un intruso, por lo que solo unas pocas personas podrían ingresar a las montañas y bosques del jardín divino. El pequeño peleó una gran batalla con él, y sus ojos eran claros y brillantes. Estaba extremadamente concentrado y no tenía el más mínimo desprecio en su corazón. Esto se debió a que era la primera vez que libraba una batalla mortal con una bestia arcaica y salvaje. El Zujian estaba aún más sacudido, sintiéndose mucho más conmocionado que Xiao. Era una bestia viciosa de pura sangre, y era súper fuerte incluso dentro de su propia raza. Sin embargo, actualmente, no pudo matar de inmediato a un joven humano, y en realidad recibió un ataque.
Vale la pena mencionar que ya alcanzó el reino extremo de 10.000 mientras estaba en la etapa de transformación de la sangre. Naturalmente se hizo más fuerte y más poderoso, y su carne alcanzó un nivel inconcebible. Sentía que en el futuro, su carne podría alcanzar un nivel de santo, entonces, ¿cómo podría haber sabido que justo después de salir de la arcaica montaña divina, se encontraría inmediatamente con este tipo de juventud humana? En realidad no fue capaz de cuidarlo. El pequeño lo disputó ferozmente, y él también estaba extremadamente enojado. Tenía las mejillas hinchadas y sus grandes ojos estaban muy abiertos. Sintió que esta extraña criatura era realmente difícil de golpear. ¿Por qué no te caes después de 2 o 3 golpes? ¿Por qué eres tan fuerte? Después de escuchar sus palabras, los ojos del Fujian revelaron una mirada completamente siniestra antes de volverse completamente loco. Originalmente, ya se sentía bastante sofocado y ofendido, pero ahora, era aún más insoportable. Después de intercambiar 10 o más golpes, el pequeño sacó la piedra traviesa de una bolsa de piel de bestia y la destrozó directamente. Con un sonido punzante, chispas salpicaron por todas partes. El Fujian rugió de rabia e inesperadamente no pudo evitarlo. Fue golpeado por la piedra traviesa justo en la frente, casi chocando con su único ojo. Las otras criaturas estaban todas sorprendidas, y estaban aún más seguras de que se trataba de la piedra divina. Un disparo, un golpe. Era simplemente imposible de evitar. Por favor, no golpees más, ¿contra qué me están aplastando? Estoy a punto de morir de dolor. La piedra traviesa aullaba de dolor. Dan el pequeño lo sostuvo en sus manos, inmediatamente comenzando a aplastar continuamente. A pesar de que el Fujian estaba usando todo lo que podía para luchar contra él, todavía sentía que su brazo se sentía adolorido y adormecido. Sus garras tenían un dolor intenso, porque ese era un objeto sagrado que podría ser refinado por un poder arcaico en un tesoro muy valioso. Después de atacar durante mucho tiempo sin ningún éxito, el pequeño gritó en voz alta y usó sus brazos para agarrar al Fujian, luchando de cerca. El Fujian estaba enojado. Su raza era conocida como los poderosos reyes divinos, y durante los años arcaicos, llamaban al viento y convocaban a la lluvia, barriendo todo lo que tenía delante. Sin embargo ahora, en realidad había un humano que quería hacerlo ceder con fuerza bruta. Abrió la boca para rugir, y su voz era fuerte como un reloj divino. Sacudió el área hasta que comenzó a sonar con sonidos de wen. Las otras criaturas realmente querían taparse los oídos porque comenzaban a sentirse extremadamente incómodos. El pequeño fue el más afectado y directamente tosió un bocado de sangre. Todo su cuerpo comenzó a temblar violentamente, casi dividiéndose. Además de poseer una fuerza extraordinaria, la voz del Fujian también era fuerte como un trueno. Haría temblar a otros hasta la muerte, y fue realmente aterrador. Me estás haciendo enojar. El pequeño se volvió loco. Sus mejillas se hincharon y sus 2 manos se convirtieron en molinetes. Bailaban continuamente, y todos golpearon el cuerpo del Fujian. Como los dos estaban enredados, les era imposible evitar estos diversos ataques. El Fujian hizo todo lo posible para defenderse, y estalló una lucha feroz entre ellos. Los sonidos de los oídos estallaron, como si 2 montañas hubieran chocado juntas. ¡Jon! Las palmas del pequeño individuo eran demasiado poderosas, golpeando una de las garras del Fujian hasta que comenzó a tener espasmos y su pecho comenzó a moverse hacia arriba y hacia abajo. Escupió sangre de su boca. Al mismo tiempo, con las palmas y los dedos del pequeño individuo cayó con la intención de romper uno de sus brazos. Al final, no separó su hueso, pero sí arrancó un trozo de carne. La voz rugiente del Fujian era tan fuerte como el trueno. Afortunadamente, el pequeño estaba preparado, enviando una onda de sonido similar mientras gritaba hacia él. Su voz era como un tambor divino, e inesperadamente no era inferior al descendiente de la bestia arcaica y viciosa. Te voy a comer. El pequeño estaba furioso mientras gritaba, y arrojó ese trozo de medicina de carne preciosa en su bolso. Después de eso, comenzó a atacar con aún más ferocidad, y fue aún más imponente que el Fujian. Todos estaban estupefactos. ¿Seguía siendo un humano? ¿Por qué parecía que era aún más salvaje que una bestia arcaica y viciosa? Él realmente era ridículamente poderoso. A pesar de que el pequeño también escupía sangre, todavía ocupaba la ventaja. Una palma golpeó hacia abajo, golpeó al Fujian y lo hizo tambalearse. Además, creó una herida sangrienta en la región del estómago. Las escamas negras comenzaron a caer de esa región, y brotó sangre fresca.
Sin embargo, lo que hizo que el mocoso diabólico se arrepintiera fue que no había una segunda porción de medicina de carne preciosa. El descendiente de la bestia arcaica y viciosa era demasiado poderoso, y no podía ser oprimido y tratado como descendientes ordinarios. Una batalla sangrienta tuvo que librarse con ella. Justo en este momento, apareció una figura esbelta. Una brillante palma de jade se abofeteó, y era de color blanco puro y brillante cuando golpeó hacia la espalda del pequeño. Era incomparablemente aterrador, y en realidad torció el espacio a su alrededor. Jon. El pequeño se dio la vuelta, encontrándolo directamente con su palma. Una ola de energía aterradora estalló entre los dos individuos, y como un tornado, lo envolvió todo. Fue precisamente esa chica de pelo morado la que atacó, porque quería cuidar al pequeño hace mucho tiempo. Ahora que se presentó la oportunidad, naturalmente quería hacer su movimiento. Ya, eres tú. Usted y este Zujian deberían ayudar a proteger mi aldea. Los ojos del pequeño se abrieron hasta quedar perfectamente redondos. El cuerpo de la niña de cabello púrpura tenía una capa de esplendor divino que lo cubría, y se podía ver su piel clara. Era como el jade, ya que llevaba un tipo de brillo brillante. Sus grandes ojos eran ingeniosos y sus labios rojos de colores brillantes. Sin embargo, al final, todo estaba aún envuelto por el esplendor divino. Solo podía echar un vistazo y no podía ver todo claramente. Sus pupilas eran espirituales, pero actualmente, su mirada era extremadamente fría. Ella desató golpes asesinos dirigidos hacia el pequeño hombre, y era como un fénix divino mientras hacía su movimiento. A pesar de que era elegante, todavía llevaba un viento vasto y poderoso. Los dos individuos lucharon ferozmente mano a mano, y fueron como dos trozos de luz cuando chocaron. El Zujian rugió de ira y también se unió a la refriega. Inmediatamente, la cara del pequeño cambió, revelando una expresión más fea que llorar. De repente, un pájaro divino se arrojó desde cerca. Plumas de color verde emitían luz, y estaba adornada con rayas rojas. Brillaba magníficamente, y era el Bifan. Realmente eres un pájaro divino. El pequeño hizo una mueca amarga y sus cejas se arrugaron. Si todas estas criaturas cargaban contra él, entonces solo podía huir. Era obvio que pensaba demasiado, porque el Bifan se apresuró hacia el Zujian. No fue derrotado, y como resultado de la gran enemistad entre ellos, comenzaron directamente a librar una batalla sangrienta. Gracias, hermano pájaro. El pequeño estaba extremadamente feliz. Usted y yo no estamos en términos cercanos. El Bifan respondió, y no tenía ninguna intención de unir sus manos. Criaturas como él mismo no tenían muchas cosas de las que temer. Espera hasta que te atrapen y volvamos al pueblo de piedra, entonces estaremos cerca. El pequeño murmuró con una voz extremadamente suave. Jon, la chica de cabello morado, era realmente demasiado poderosa. Ella ni siquiera reveló su verdadera forma, y se atrevió a competir con el pequeño en su forma humana. Además, era increíblemente imponente, y su fuerza de batalla era absolutamente impactante. Vuelve conmigo al pueblo de piedra rápidamente. El pequeño gritó con fuertes gritos de "Ao, ao", y su cuerpo se iluminó de inmediato. Las articulaciones de su brazo sonaban como frijoles fritos, y su fuerza explotó. Quería hacer ceder a su oponente. La batalla fue increíblemente feroz, y los dos individuos estallaron con luz multicolor mientras chocaban continuamente. De repente, desde no muy lejos, un sonido resonó desde la primavera. Ondas doradas surgieron hacia afuera, cubriendo el cielo con una luz deslumbrante. Había criaturas que estaban a punto de entrar al depósito divino, sorprendiendo a todos. No pelees por eso. El pequeño gritó y miró el depósito divino. Varias criaturas se apresuraban, y naturalmente él también quería seguirlas. Sin embargo, la chica de cabello púrpura continuó atacando como antes. Las comisuras de sus labios mostraban una sonrisa burlona, y ella estaba incomparablemente tranquila, no afectada por la actividad allí. Su piel era blanca como el jade, y sus ojos eran ingeniosos. A pesar de que su verdadera apariencia estaba escondida detrás de una silueta borrosa, lo que dificultaba ver todo claramente, ya que el esplendor divino se desprendía cada vez más, la hacía parecer extremadamente refinada, como si fuera un hada que no comía la comida. De mortales comunes. Sus ataques se hicieron cada vez más poderosos. Mientras su ropa morada se movía, era como si fuera a ascender a la inmortalidad mientras agotaba todo lo que tenía contra la juventud humana. El pequeño estaba enojado y hizo la vista gorda hacia su apariencia inigualable. Usando toda su fuerza, arrojó la piedra traviesa. Con un sonido pen, golpeó a la chica en su brillante frente blanca.
Aiya, la chica vestida de púrpura, gritó de dolor. Se podía ver que había una ampolla hinchada en su frente blanca como la nieve. Estaba extremadamente avergonzada y enojada, y se volvió completamente loca. La energía de la esencia surgió de todo su cuerpo, liberando un resplandor divino eterno frente a ella. Si sigues molestándome, te romperé los dientes incisivos la próxima vez. El pequeño amenazó duramente y agregó. Después de hacerte ceder, te haré ponerse en cuclillas mientras guardas la aldea todos los días. Niño odioso. La joven estaba furiosa y rechinaba los dientes con extrema rabia. Ordinariamente, ¿quién se atrevió a tratarla sin el mayor respeto? Incluso si fuera una pelea mano a mano, siempre sería una pelea disciplinada y recta. Esta mocosa diabólica en realidad se atrevió a amenazarla. Desde la infancia hasta ahora, todavía no ha habido nadie capaz de herirla. Olvídate a esos genios que hablan dulcemente de varias rachas, incluso aquellos descendientes de deidades verdaderas la trataban con cortesía. Hoy, en realidad fue golpeada por una piedra, golpeando firmemente su frente. Esta fue realmente la primera vez en toda su vida, y fue una experiencia agravante y dolorosa. Lo más odioso era que la estúpida piedra seguía gritando en voz alta, hablando de tonterías absolutas. El dolor me está matando, realmente me está matando, ¿qué tipo de frente es esta? Es más difícil que una pared formada por un dios, le estaba ridiculizando lo espesa que era la piel de su cara. La joven estaba tan enojada que comenzó a escupir llamas de sus ojos. Atacó con aún más ferocidad, y no solo estaba dirigido al pequeño, sino que también quería destrozar la estúpida piedra. Date prisa y aprovecha la primavera inmortal. Después de durar desde los tiempos arcaicos hasta ahora, debería haberse secado hace mucho tiempo. No deberían quedar tantas gotas, y si llegas tarde, terminarás sin absolutamente nada, recordó la piedra traviesa. Cuando el pequeño escuchó esto, sus grandes ojos se abrieron de inmediato hasta que estuvieron perfectamente redondos y comenzó a gritar ruidosamente. Mío, mío, todo mío. Él cargó rápidamente hacia adelante. ¿A dónde crees que vas? La jovencita gritó. Ella una vez más hizo su movimiento, e hizo todo lo posible para detenerlo. Ella decidió que no podía dejarlo ir. Con un sonido pen, el pequeño tiró la piedra traviesa de nuevo, y realmente era un trozo de piedra divina, con una proporción de un golpe y un golpe. A pesar de que no se había refinado en un valioso tesoro, dentro de esta área donde no se podían usar técnicas preciosas, realmente era el arma más poderosa. Aiyou. La joven se cubrió la frente y lanzó otro chillido. Esta vez, era simétrico, y las dos ampollas eran como un par de cuernos de dragón. Estaba tan enojada que todo su cuerpo comenzó a temblar. Era simplemente insoportable. Normalmente, todos la admiraban con reverencia y siempre estaban en el centro de atención. Ella era como un hada de otro mundo, pero hoy, constantemente le arrojaban piedras. Esta odiosa juventud humana. La piedra traviesa era sensible y rodó en un instante con extrema velocidad. Podría decir que aquí, todavía era más seguro quedarse con el pequeño. Ya voy. El pequeño corrió hacia adelante. Las otras criaturas ya entraron al depósito divino para tratar de apoderarse de la fuente inmortal. Después de llegar aquí, los movimientos de todos se ralentizaron, porque el dominio era demasiado aterrador. Incluso la chica de pelo morado, Zujian, Bifan y los demás eran así. Querían atacar ferozmente, pero cuando extendían las manos, era como si fueran personas mayores, reducidas a una cantidad inconcebible. El depósito divino dorado comenzó a hervir, y todo tipo de luz multicolor comenzó a surgir. Sin embargo, todos allí comenzaron a gritar en voz alta. Estaban sufriendo, pero al mismo tiempo, estaban gratamente sorprendidos. El sufrimiento se debió a que el dominio era demasiado poderoso, como si destrozara sus cuerpos. Estaban felices porque una vez que las fluctuaciones doradas entrarán en sus cuerpos, nutrirían la energía de su esencia. Poco después, todas las criaturas cayeron en el depósito divino. ¿Por qué no hay una primavera divina, y solo limo? El pequeño no estaba satisfecho. Fue el primero en bajar, y después de dar vueltas con la mano, no vio ningún líquido dorado. Esto también es algo bueno. La piedra traviesa se precipitó con valentía y se estrelló contra el limo antes de abrir la boca para tragar con todas sus fuerzas. Este limo era extremadamente brillante y transparente. Estaba bastante húmedo y parpadeaba con una luz dorada multicolor. Todas las fluctuaciones fueron creadas por él, liberando una energía divina poderosa e inmortal. El pequeño estaba perdido, porque era la primera vez que sentía que había un aspecto en el que era inferior.
La piedra juguetona tragaba grandes tragos, pero solo podía mirar con impaciencia. Sintió que aunque su propio apetito era genial, todavía no podía digerir este tipo de cosas. Las otras criaturas también quedaron atónitas. Incluso la chica de pelo morado detuvo sus ataques. ¿Dónde está la primavera inmortal? ¿Cómo pudo haberse secado el líquido divino? ¿Por qué es como este? Todos comenzaron a ponerse en cuclillas para buscar, porque todos se sintieron reacios. Fue realmente difícil para ellos haber llegado a este lugar, y sus cuerpos habían sufrido demasiado, ya que los símbolos y las técnicas preciosas no podían utilizarse en absoluto. Voy a comer, comer. También comeré. Al final, el pequeño se fue contra los cielos. Inclinándose hacia el centro del depósito divino, sacó el cieno brillante y también se lo llevó a la boca. Él quería estar hombro con la piedra divina llamativa. Cuando la piedra traviesa vio esto, su mandíbula casi cayó al suelo. La arena brillante en su boca fluyó y aulló. No pelees por esto conmigo. Incluso puedes comer esto. No hay nada que no pueda comer. El pequeño habló ferozmente e hizo todo lo posible por masticar. Esperaba masticar un poco del líquido dorado. De repente, se decepcionó. A pesar de que la arena estaba húmeda, no arrojó nada del líquido dorado. Refinar, refinar, refinar todo. El mocoso diabólico hinchó las mejillas y soltó una voz inarticulada. Incluso los Zijian, Bifan y otras bestias viciosas de sangre pura estaban asustados. Verdaderamente salvaje, este mocoso diabólico era aún más brutal que ellos. ¿Exactamente quién era el descendiente de la bestia viciosa arcaica? En este momento, incluso esa chica de cabello morado estaba estupefacta. ¿Cómo podría este tipo incluso mordisquear en la tierra? Momentáneamente se olvidó de atacar y no hizo ningún movimiento. Deja de robarme. La piedra traviesa estaba resentida. ¿Por qué había un oponente incluso comiendo arena? Comenzó a tragar apresuradamente. El pequeño hinchó las mejillas y abrió mucho los ojos. Él realmente estaba un poco al final del ingenio, porque parece que no podía digerir estas cosas. Estaba absolutamente furioso y, al final, abrió todas las bolsas que llevaba en la espalda y comenzó a llenarlas con esta arena. Comenzó a competir con la piedra traviesa, los dos rodaron y lucharon por todo el piso. Hicieron volar el limo en todas direcciones, haciendo que la niña Fujian, Bifan y de cabello púrpura se quedara estupefacta. Estaban absolutamente sin palabras. ¿Es la raza humana tan violenta? ¿Por qué mi abuelo me dijo que esta es la carrera más fácil de intimidar? Ese viejo pedo me engañó de nuevo. Un pájaro divino más joven estaba extremadamente enojado, sintiendo que fue engañado. La piedra traviesa era demasiado buena para comer, pero el pequeño tampoco era alguien fácil de tratar. El limo se limpió casi por completo, y poco después, los dos se arrastraron directamente hacia el fondo. El pequeño escupió un bocado de limo y reveló una expresión feliz. Abrió la boca para masticar hacia abajo. Esto fue porque vio una pequeña serpiente dorada, y solo tenía 1/3 de metro de largo. La primavera inmortal se está transformando. Quiere tomar forma, no es de extrañar que se esté secando. Todos gritaron sorprendidos, corriendo juntos. La serpiente se despertó de su sueño. Abrió los ojos y tenía una mirada amenazadora y siniestra. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que había un joven humano que era aún más salvaje y fue el primero en probarlo. Con un sonido de kimchi, el pequeño se mordió la cola. Oh, con un rugido, la serpiente dorada floreció magníficamente con luz. Abrió el reservorio, haciendo todo lo posible para liberarse. Su cola se rompió. Poco después, se dio la vuelta y huyó, convirtiéndose en un rayo de luz fluida antes de abandonar el depósito divino y correr hacia la distancia. Persecución. La niña Fujian, Bifan y vestida de púrpura se sorprendieron, corrieron hacia afuera, persiguiendo a esa serpiente. Mío. El pequeño abrió la boca y, como resultado, la cola se cayó. Sus manos se movieron rápidamente, agarrándola rápidamente. Estaba extremadamente molesto y corrió hacia la distancia mientras gritaba. Mío, mío, todo mío. Capítulo 158. Regreso de un viaje gratificante. La cola de serpiente bailaba locamente. En realidad quería escapar, liberando muchos rayos de luz dorada como un pequeño sol. La luz brillante era tan intensa que era difícil verla correctamente. El pequeño chico buscó a tientas la serpiente y finalmente la agarró con firmeza. Sin embargo, la cola de la serpiente se estaba dividiendo en 5 pequeñas serpientes. Cada uno de ellos era tan grande como la barriga de un dedo y estaba a punto de escapar en varias direcciones. No se te permite correr.
El mocoso diabólico estaba enojado, y los encerró a todos alrededor de sus manos antes de llevárselos a todos a la boca. Con las mejillas hinchadas, estaba amenazando con comerlas por completo si intentaban correr de nuevo. El líquido dorado chocó uno contra el otro. La boca del pequeño comenzó a hincharse, sobresaliendo en un área antes de hincharse en otra. Esto fue el resultado de las 5 pequeñas serpientes tratando de escapar atormentando al pequeño. Realmente hay una primavera inmortal. Pensé que se había secado hace mucho tiempo. Es realmente inimaginable que todavía hubiera algo aquí, y 5 gotas han sido capturadas por ti. La piedra traviesa se sorprendió. ¿Tienes alguna idea sobre cómo sellarlos? El pequeño se cubría la boca con las manos y preguntó con una articulación poco clara. Séllelo en el contenedor de jade, entonces ya no podrán salir corriendo. Al oír esto, el pequeño sacó rápidamente el pequeño recipiente de jade de su seno y colocó los 5 pequeños dragones dentro antes de rellenarlo con un trozo de corcho. Entonces, curiosamente miró la piedra traviesa. Este tipo parecía saber demasiado. Cuando estaba dentro del jardín divino, debería haber bebido un poco de la primavera inmortal, ¿verdad? Te volviste sensible hace mucho tiempo y contenías una gran cantidad de líquido dorado dentro de tu cuerpo, ¿verdad? No existe tal cosa, no pongas tus ideas en mí. La traviesa roca que estaba tragando enormes cantidades de cristal se sobresaltó antes de rodar rápidamente hacia un lado, mirando al pequeño alarmado. El pequeño no preguntó nada más. El tiempo era muy apretado ahora, y él quería atrapar a ese dragón dorado. Si llegaba tarde, el dragón probablemente se compartiría de manera equitativa entre esas criaturas. No tiene sentido ir, no lo entenderás. Las esperanzas y los esfuerzos de esas personas tampoco se harán nada. Dado que la primavera inmortal ha tomado forma corporal con éxito y se despertó así despierta, sería capaz de volar al cielo y enterrarse profundamente en la tierra, incapaz de ser atrapada por nadie más. La piedra traviesa sacudió la cabeza. Mientras los líquidos divinos como este hayan tomado forma, adquirirían sensibilidad. Mientras se les dé algo de tiempo, se volverán fuertes rápidamente y se convertirán en espíritus guardianes, tanto que cuando pase el tiempo suficiente, convertirse en un espíritu divino no será un problema. Dentro del jardín divino, el dominio no afecta a la primavera inmortal. El líquido dorado se transformó en un dragón y pudo viajar muy lejos en un instante, enterrándose profundamente en el suelo. Kenchi, la divina piedra llamativa comenzó a crujir violentamente en la arena. La superficie se había comido por completo, por lo que comenzó a tragar la arena debajo. Este lugar estaba lleno de interminables rayos de luz dorada, elevándose a la cima en nubes de niebla y humo, como olas doradas. Todo esto se debió a la primavera inmortal. Aunque ese pequeño dragón dorado había desaparecido por mucho tiempo, este lugar todavía estaba impregnado de luz divina. La arena había sido alimentada por la primavera por una cantidad de tiempo inmensamente larga, y por mucho tiempo tuvo su propia naturaleza espiritual. No trates de arrebatarme más. Ya tienes el líquido dorado y no puedes comer todo esto de todos modos. La piedra traviesa gritó. Tengo que devolverle algo a la deidad del sauce para que se recupere, y también tengo que salvar a otro espíritu guardián. El pequeño también saqueó un poco. El saco de bestias tenía un propósito en este momento, y se apiló y se llenó al lado de la piscina. La piedra traviesa luchó con él sobre la arena. Ambos tenían personajes similares, devorando por completo este estanque divino. Esto todavía no era suficiente, ya que incluso cavaron más profundamente en el suelo y continuaron. Al final, no quedaba ni 1 metro. Ya habían excedido los 3 metros al volcar todo el suelo. Los rayos dorados de luz habían desaparecido por completo, porque el suelo dorado había sido robado por estos 2 comedores codiciosos. Este lugar se volvió completamente ordinario. Comí hasta el punto de estallar, tan lleno. La piedra traviesa eructó de satisfacción. Todo su cuerpo brillaba con luz, inesperadamente volviéndose un poco más cristalino, emitiendo un tenue brillo dorado. Era mucho más atractivo para los ojos que antes. El pequeño abrió los ojos ampliamente. Esta fue la primera vez que sintió que conocía a su pareja. Este tipo era quizás un poco fuerte. Comió la mitad del limo de la primavera y apareció como si nada le hubiera pasado. Fue capaz de digerirlo completamente, pareciendo cada vez más mágico. ¿Lo digeriste por completo? El pequeño lo preguntó. Esa montaña de limo dorado era más grande que él, y en realidad se lo tragó todo. ¿Cómo puedo digerirlo todo en tan poco tiempo? Estoy reservando y almacenando la arena dorada a un lado, dejándola para más tarde antes de que la absorba.
Son todos valiosos tesoros. No será tan bueno entonces, ¿verdad? El pequeño chico preguntó con indiferencia. No sabes de qué estás hablando. Cuanto más viejo es el vino, más aromático es. Incluso la arena divina como esta es más deliciosa cuanto más vieja es. Al estar bañado por la primavera inmortal durante tanto tiempo, el sabor es aún mejor, dijo la piedra divina de golpe como si el golpe estuviera borracho y encantado por algo, antes de recuperarse rápidamente y cerrar la boca de inmediato. El pequeño se lanzó hacia adelante y lo levantó de inmediato, diciendo. Definitivamente hay algo extraño en ti. Digamos, ¿fue este estanque de manantial divino bebido por ti? Duele. Voy a romperme, libérame rápidamente. Gritó como un cerdo siendo sacrificado. Ahora que lo piensas, era extraño que tan pronto como ese líquido dorado desapareciera, el dominio también se debilitara, como si siguiera a ese dragón dorado y desapareciera. Dijiste claramente ahora que te comiste la arena dorada aquí en el pasado. El pequeño lo golpeó, cada golpe más fuerte que el anterior. No me golpees más, lo confesaré. La piedra traviesa aulló miserablemente. Resulta que ya había comido esta arena divina varias veces, y después de ser descubierta, fue expulsada por las leyes de esta región. Le resultaba difícil acercarse al depósito divino, y solo ahora, cuando la primavera inmortal estaba a punto de secarse, finalmente tuvo la oportunidad de acercarse. De hecho, no solo había comido la arena divina una vez, sino que más tarde fue expulsada por las reglas de este lugar, encontrando difícil acercarse al estanque divino. Hoy la primavera inmortal se había secado por completo, por eso tenía otra oportunidad de acercarse al lugar en contra. ¿El líquido dorado fue vaciado por ti? La expresión del pequeño era hostil, mirándolo. Solo puedo comer rocas, después de tragar ese líquido, todo salió. La divina piedra llamativa estaba desanimada. Guardaba una montaña del tesoro, pero no podía cosechar nada. Pero debes haber obtenido bastantes beneficios, ¿cuánta arena has comido? El pequeño cuestionó. La primera vez, comí unos 200 o más jin antes de ser expulsado. La segunda vez fue menor, y la tercera vez que entré, me dejaron inconsciente. La piedra divina llamativa estaba resentida. Según lo que dijo, comió a su satisfacción solo por cuarta vez, estando completamente lleno. Ahora era muy diferente, brillando con un ligero brillo dorado. Era más cristalino, y usando las palabras del pequeño individuo, tenía una mejor apariencia, un poco como una piedra de jade. ¿Cómo se hizo tan pequeña la primavera inmortal? El pequeño era dudoso. Se volvió sensible e intentó evolucionar, convertirse en un ser vivo como un dragón. ¿Crees que no hay un precio para esto? Todo se agotó por completo, y casi falló. Dijo la piedra traviesa. ¡Qué desperdicio! Probablemente no volveremos a ver otra primavera inmortal en el futuro. El pequeño estaba deprimido. Ese podría no ser el caso. Se ha convertido en un espíritu y ha logrado hacer una forma corporal. Una vez que se hiciera más fuerte en el futuro, definitivamente sería posible crear más líquido dorado. Después de enterarse de esto, el pequeño se puso extremadamente feliz. Después de todo, ganó 5 gotas de líquido dorado, y el efecto medicinal definitivamente sería asombroso. Le daré al abuelo jefe una gota, para que esta vez, definitivamente pueda curarse de todas las dolencias ocultas, y su cuerpo ya no estará en declive. Daré otra gota a la deidad del sauce, y tal vez pueda comprender algunas reglas y secretos de ella. Dando a Dazuan, Piu y Hermen una gota cada una, para que tengan una base estable, no hay mucho. El pequeño contó con sus dedos, descubrió que simplemente había muy poco. Solo pudo salvar 1 o 2 gotas, lo que lo hizo perder. Un rato después, volvió en sí, diciendo. Pequeña piedra, ¿te atreves a comer mi arena divina en secreto? No, no lo estaba. Te estaba ayudando a comprobar si estos sacos de piel de bestia estaban goteando. La piedra traviesa rodó a un lado. Recuerdo ahora, esa flor sensible, ¿no dijiste que había un tallo de medicina sagrada? Tu sensibilidad podría deberse a eso, así que esto no puede ser falso, ¿verdad? De hecho, hay una flor así, pero no es suficiente para iluminarme. Luchó por la arena conmigo, pero también fue expulsado al final. Ese tipo también quería tragarse el líquido dorado. La piedra llamativa divina estaba descontenta. Esa es una medicina sagrada, ¿a dónde se fue? El pequeño abrió mucho los ojos, preguntándolo con ansiedad. Luché con eso, antes de morder un bocado. Se escapó, pero puedo sentir que todavía es casi el jardín medicinal, dijo la piedra divina llamativa. ¿Lo moriste? Esa es una medicina sagrada.
¿Dónde pusiste esa preciada medicina? El pequeño lo sostuvo. La medicina sagrada es realmente una buena cosa. Por supuesto que no lo desperdiciaría, tal acción me causaría un rayo. Lo enterré profundamente en el suelo, cuando se convirtió en tierra y tierra, me lo comí. La piedra traviesa estaba inmensamente orgullosa de sí misma. Dan. El pequeño lo estrelló contra el suelo e hizo todo lo posible para estamparlo, haciéndolo gritar de dolor. Rodando por el suelo, decía. No me pegues más. La próxima vez que lo veamos, te ayudaré a atraparlo. Debería ser alcanzado por un rayo. El pequeño estaba enfurecido y arrepentido. Eso era un tallo de medicina sagrada, rara vez visto en la tierra, y la piedra estúpida realmente lo había mordido. Esto ya se dijo y se hizo, pero esta piedra en realidad fue a enterrarlo en el suelo, esperando que se pudriera en tierra y tierra antes de consumirlo. La parte más odiosa de esto fue que estaba completamente satisfecho con lo que hizo. Vete rápidamente, o esas criaturas de sangre pura volverán y arrebatarán esas pocas gotas que tienes cuando descubran que no pueden alcanzar la primavera inmortal. La piedra traviesa cambió el tema, instándolo a irse. El pequeño asintió con la cabeza. El saco de piel de bestia estaba lleno de arena, y era demasiado visible. Él levantó 8 sacos sobre sus hombros mientras unía 3 sacos más a la piedra traviesa para que la llevara antes de abandonar rápidamente el jardín divino. Originalmente quería hacer esas especias arcaicas para ayudar, pero después de mirar alrededor, descubrió que se habían ido hace mucho tiempo. El olor a sangre impregnaba el jardín divino. Docenas de criaturas habían muerto durante este tiempo. Sus razas eran diferentes y todos murieron recientemente. Probablemente fueron asesinados por las criaturas de sangre pura. Finalmente salí. El pequeño soltó un suspiro de alivio antes de sacar la bolsa del cielo y la tierra. Quitando la cuerda dorada que la sujetaba, la abertura brilló momentáneamente con luz de arco iris antes de chupar los 11 sacos de arena divina. El pequeño saco del tamaño de una palma podría absorber una gran cantidad de objetos, y cualquier cosa podría mantenerse dentro. Cuando se usaba, era realmente muy conveniente y también bastante poderoso. ¿Qué es lo que quieres ahora? La piedra traviesa fue sostenida y evaluada en las palmas del pequeño. Se estremeció de miedo. Para atrapar a las crías de una bestia viciosa arcaica o un pájaro divino, y luego buscar ese tallo de medicina sagrada, dijo el pequeño. Entonces vete, ¿por qué me estás agarrando? Las montañas no cambiarán, los ríos continuarán fluyendo, nos volveremos a encontrar en el futuro. La piedra traviesa gritó. Solo quiero dejarte ver el mundo. Dijo el pequeño. Entrando en el jardín divino, este mocoso finalmente se relajó y se relajó. Había completado su tarea y encontrado la fuente inmortal. Ahora, estaba a punto de ver si podía encontrar algo de más valor. Media hora después, desenterró 8 tallos de medicina espiritual en este perímetro, incluso desenterró el suelo y las raíces por completo para mantenerlo intacto. Después de plantarlo en una aldea de piedra con un suelo dorado, definitivamente crecerá bien. En ese momento, toda la aldea estará llena de energía espiritual. El pequeño estaba encantado consigo mismo, queriendo forjar un paraíso para su gente. Se sumergió en la búsqueda de medicinas espirituales y quería llevarse todo aquí con él. Había muchas medicinas antiguas en el campo de la medicina, pero el dominio allí era demasiado fuerte. Incluso si fuera desenterrado, también se rompería en pedazos. Durante este período de tiempo, se encontró con criaturas de sangre pura varias veces, mientras que también se convirtió en miembro para buscar ese dragón dorado. Después de ser atormentados durante casi medio día, terminaron con las manos vacías. Jon en el camino, luchó con el Fujian nuevamente. Esta pelea fue bastante violenta, y se las arregló para arrancar otra pieza de medicina de la carne. Dan Aiyou. La chica de cabello morado gritó al unísono con la piedra traviesa. Ella se enfrentó al pequeño en la batalla y fue golpeada por el mismo movimiento nuevamente, siendo golpeada por la piedra en medio de su frente blanca como el cristal. Un bulto grande se hinchó, haciendo que esa chica temblara de ira. Al final, el pequeño comenzó a huir, corriendo frenéticamente. Quería someter al descendiente de esa bestia arcaica y viciosa, luchando en repetidas ocasiones. Sin embargo, lo que resultó fue que esas criaturas no pudieron encontrar ese dragón dorado, y comenzaron a cooperar contra él para arrebatarle la cola a ese dragón, persiguiéndolo. Ustedes no son razonables, ¿cómo pueden ser así? El pequeño estaba extremadamente enojado. Estaba rodeado, porque esas poderosas criaturas se habían unido para matarlo. Mátalo.
El Fujian rugió de rabia. 2 trozos de carne ya habían sido arrancados de su cuerpo. Escuchó a ese tipo decir que cuando volviera a casa, prepararía un pedazo de carne y guisaría otro, lo que lo enfurecería. La belleza de la niña de cabello púrpura estaba fuera de este mundo, similar a un inmortal que estaba muy por encima de la población común. Sin embargo, en este momento, estaba furiosa. En realidad fue golpeada 3 veces por esa piedra, y ahora su frente blanca como el cristal tenía 3 bultos. Por lo general, era distante y remota, rodeada de un aura sobrenatural con muchos jóvenes talentosos de diversas razas que giraban a su alrededor. Incluso los descendientes de los dioses no se atrevieron a ser irrespetuosos con ella. Sin embargo, hoy, ella estaba atormentada por este mocoso, enfureciéndola al extremo. Lo que era más imperdonable era que cuando la emboscaron justo ahora, ese mocoso saltó sobre su espalda. Él la agarró por el cuello mientras la pateaba y mordía, discutiendo ruidosamente acerca de cómo quería que ella cuidara un pueblo horrible. Esto no puede ser tolerado. Ella, una hija del cielo, inigualable en su generación que menospreciaba a varias razas, cayó en tal estado. ¿Ser un perro guardián para alguien, proteger a un pueblo malo? En realidad, ella estaba actualmente en un estado bastante lamentable. Justo ahora, cuando es mocoso estaba parloteando sin parar mientras luchaba contra ella, era bastante intenso. Esparció su hermoso cabello por todas partes, arrojando su ropa en un desorden mientras se sacudían y giraban en el suelo. Estaban peleando en lugares tan cercanos, y es mocoso luchó con ella por el suelo. Esto era demasiado odioso. ¿Cuál era este método de lucha humillante? El Bifan también estaba extremadamente enojado y tenía la cara oscurecida. Que la juventud humana seguía discutiendo ruidosamente sobre cómo iba a traerla de vuelta para ver una deidad, diciendo que allí había una deidad arbórea extremadamente poderosa. Realmente lo trató como un patán. Su raza incluso se comió verdaderas deidades en el pasado, pero estaba tratando de secuestrarlo así. Envió una bofetada, no queriendo escuchar más su ruidosa charla. Al final, el niño odioso gritó con sonidos ahogado y continuamente sacó algunas de sus plumas más brillantes. Estaba diciendo cómo iba a llevarlo de vuelta a un pueblo pésimo y dárselo a una niña tigre para jugar bádminton. Mátalo. Un dragón cornudo también rugía, transformándose en un rayo de luz antes de matar al pequeño. Ese bribón odioso estaba chirriando sin parar, perdiendo continuamente su tiempo. Seguía diciendo cómo quería tomar prestada un poco de sangre de dragón para algún cebador medicinal o algo así, y que lo invitaría a comer un poco de sangre de dragón guisada. Al final, el pequeño lo tomó por sorpresa y arrancó 2 escamas de dragón sangrientas antes de salir corriendo. Todas esas criaturas persiguieron su trasero. El pequeño oscureció su carita y comenzó a contemplar con una expresión seria. Al final, llegó a la conclusión de que no era fácil asociarse con estos tipos, y que sus personalidades eran demasiado pésimas. No estoy seguro si es un dragón o una serpiente, pero para la serpiente, el chino es pequeño dragón, que también puede significar serpiente. Capítulo 159. Región prohibida de los huesos celestiales. Al principio, el pequeño corría alrededor del jardín divino en círculos. Sin embargo, notó que a pesar de que esta área era grande, en realidad no había ningún lugar para esconderse. Esas criaturas eran todos expertos en sangre pura, y querían rodearlo. Todos ustedes son realmente decepcionantes, realmente difíciles de llevar. Oscureció su pequeño rostro y habló con ira, saliendo corriendo del jardín divino. Cuando el Bifan, el dragón cornudo y otros escuchan lo que dijo, su nariz casi se torció. ¿Este mocoso realmente tuvo el descaro de decir que había algo mal con sus personalidades? No sirve para nada, después de aprovecharse de los demás, todavía se atreve a fingir ser el bueno. El Fujian se enojó aún más. Después de perder 2 trozos de carne, sus ojos incluso se pusieron rojos. Si ese tipo realmente fríe una pieza y cocina la otra, realmente escupirá sangre. En cuanto a la chica vestida de púrpura, se había convertido en una bola de luz. Estaba rodeada de esplendor divino, y mientras su ropa morada revoloteaba, era como un hada de otro mundo mientras se apresuraba. Deja de perseguirme. No quiero luchar contigo. El pequeño se dio la vuelta y la miró mientras hablaba. La chica de cabello púrpura era extremadamente sensible a la palabra lucha y mordió los labios de colores brillantes después de escuchar lo que dijo. Ella realmente deseaba agarrar de inmediato a ese mocoso diabólico, no para matarlo de inmediato, sino para levantarlo y golpearlo.
El pequeño realmente quería hacer que un pájaro divino o una bestia feroz cedieran, pero no importaba lo desafiante que fuera el cielo, todavía no podía lidiar con todas estas criaturas de sangre pura al mismo tiempo. Después de todo, él todavía era joven, y su tiempo de cultivo era demasiado corto. En este momento, no solo estaba aullando de dolor, sino que realmente quería mirar al cielo y pedir prestado 3 años del cielo. Finalmente, corrió frenéticamente y salió corriendo de las 100 tierras de pasto, dejando este terreno sagrado. Justo cuando salió, todo su cuerpo parpadeó. Los vapores propicios surgieron caóticamente, y él pudo usar una vez más la fuerza de los símbolos. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, se sorprendió de inmediato. Esas criaturas eran aún más aterradoras. Detrás de él, era como si los volcanes surgieran uno tras otro, y la luz ardiente se precipitara hacia los cielos. Estallaron con fluctuaciones incomparables y estaban cubiertos densamente en símbolos. El cielo y la tierra temblaban, y todos ellos eran como deidades. Los ojos del pequeño parpadearon con luz. Sabía que era el rasgo distintivo de aquellos que abrían el 9º pasaje celestial. Abandonar el jardín divino empeoró las cosas, porque estas arcaicas aves divinas y bestias viciosas eran increíblemente poderosas, capaces de barrer todo lo que tenían delante. Sacó directamente la espada rota y se preparó para cortarlas. Sin embargo, cuando vio al dragón cornudo escupir una red, dudó. Ese precioso artefacto fue demasiado impactante. Estaba decorado con estrellas y parpadeaba con una luz brillante. Esta red era incomparablemente aterradora, el aura que emitía sacudió a decenas de miles de almas. Los cielos y la tierra palpitaban. Estaba tejida de tendones de bestias arcaicas, y estaba fusionada con escamas brillantes y translúcidas una tras otra. Podría tragarse todas las cosas. Esas escamas de dragón son de sangre pura. El pequeño estaba aterrorizado. Este tipo de artefactos preciosos era absolutamente aterrador. Por otro lado, una bola de luz apareció sobre la cabeza del Fujian. Apareció un látigo, que parpadeó con una luz multicolor y surgió con un resplandor divino. Fue igualmente aterrador ya que emitió un aura que era como las estrellas y los ríos temblando. En cuanto al Bifan, actualmente estaba parado dentro del cielo desbordando llamas. 108 plumas divinas aparecieron detrás de él, formando una espada divina tras otra. Llamaron con sonidos de Kinkian, y su intento de matar sacudió las 10 direcciones. En cuanto a la niña de cabello púrpura, actualmente estaba envuelta dentro de una bola de luz. Solo se podía ver un cuerpo vago, delgado y hermoso. Su figura estaba fuera de este mundo, y una densa energía púrpura se elevaba a su alrededor. Era como si fuera un hada, formando un rayo púrpura mientras cargaba. El otro pájaro divino y la criatura humanoide también eran incomparablemente magníficos. Sus símbolos eran tan poderosos que sacudieron los cielos. Las montañas de la zona temblaban y hacían retumbar. El pequeño levantó la espada rota, pero finalmente no la cortó. No quería luchar hasta la muerte con ellos, porque estas criaturas provenían de la arcaica montaña divina, y definitivamente no carecían de valiosos tesoros. No está bien. Después de abandonar el jardín divino, se volvieron aún más poderosos, y sus logros en símbolos son asombrosos. No cultivé tanto tiempo como ellos, y si luchamos seriamente con símbolos, lo más probable es que provoque un desastre. El pequeño no perdió el tiempo y activó la espada rota. Dejó una imagen secundaria y entró en el bosque de montaña, cargando en la distancia. Con un sonido de Wenglong, las montañas y los bosques detrás de él fueron destrozados. La luz multicolor avanzó como una inundación, barriendo este espacio abierto. Era incomparablemente aterrador, y no había muchas cosas que pudieran detener a esas criaturas de sangre pura. Estos individuos eran demasiado poderosos, e incluso las colinas fueron destruidas antes de colapsar. Destruyeron todo, cortando como un cuchillo caliente la mantequilla. Todos perseguían el trasero del pequeño. Esto es demasiado poderoso. El pequeño estaba sin palabras. Lo único afortunadamente fue que el bosque de montaña era denso, y después de entrar, pudo esconder su cuerpo, lo que les dificultó encontrarlo de inmediato. Sin embargo, había un pájaro divino detrás de él. Extendió sus alas y se elevó hacia el cielo, y el cielo incluso temblaba. Su velocidad era demasiado rápida y le era imposible separarse de ella. ¿Deberíamos volver corriendo al jardín divino? Estas criaturas se volvieron locas, así que si se ponen al día por alguna razón, definitivamente nos convertiremos en cadáveres, dijo la piedra traviesa sin mucha confianza. El pequeño también sintió que calculó un poco mal.
Esas criaturas eran realmente aterradoras, y sus logros en símbolos eran impactantes. Además, todos captaron técnicas preciosas excepcionales. Realmente quiero atrapar uno. Comenzó a salivar después de mirarlos, y estaba extremadamente envidioso. Esos artefactos preciosos eran invaluables, e incluso los ojos del emperador humano se pondrían rojos después de verlos. Sin embargo, actualmente, no podía manejar tantos de ellos, y ese grupo lo estaba persiguiendo. Como una nube de humo, desapareció en las grandes montañas. La niña de cabello púrpura, el dragón cornudo y otras criaturas eran demasiado poderosas, reconociendo sus huellas. Lo siguieron todo el camino, queriendo matarlo. Del mismo modo, el Bifang era aún más cruel. Sus ojos penetraban y, mientras se elevaba en el aire, parecía que podía atravesar el bosque. Continuamente descendió para lanzar ataques. El pequeño estaba extremadamente enojado y realmente quería cortarle las alas. Las velocidades del Bifang y del otro pájaro divino eran demasiado rápidas, por lo que era increíblemente difícil para él separarse. Mientras huía, el pequeño fue herido, y escupió una bocanada de sangre. Las criaturas no estaban dispuestas a perdonarlo y lo persiguieron por una distancia extremadamente grande. Después de pasar por innumerables cadenas montañosas, molestó a muchos expertos. Al final, sacó un sello antiguo y su corazón se disparó incomparablemente. Suspiro, usarlo una vez significa que perderé una oportunidad de usarlo en el futuro, realmente no se puede evitar. Lo pegó a las plantas de sus pies y todo su cuerpo se convirtió en un rayo de luz. Cruzó la cordillera y desapareció directamente. Fue tan rápido que la chica Bifang, de cabello morado y los demás sintieron que no era real, y al instante quedó estupefacta. ¿Qué es eso? Tan rápido que ni siquiera yo puedo perseguirlo. Un pájaro divino comparativamente más pequeño se sorprendió. Es un talismán refinado por el poder arcaico, símbolo de retirada de la tierra. Las pupilas del dragón cornudo parpadearon, revelando una mirada asombrada. Nunca esperó que el pequeño sacara este tipo de cosas. Bien, realmente es ese tipo de símbolo. La chica de cabello púrpura asintió y su divino esplendor se atenuó, revelando su verdadero cuerpo. Su ropa revoloteaba en el cielo, y su brillante y blanca cara tenía una expresión de molestia. No continuaron la persecución, porque eran plenamente conscientes de la potencia del símbolo de retirada de la tierra. Mientras se usara y se transformara en un rayo de luz, podría transportarlo instantáneamente al extremo del mundo, haciendo imposible perseguirlo. Después de eso, se dispersaron rápidamente, tomando precauciones uno contra el otro. Todos eran descendientes de criaturas arcaicas, y eran bastante aprensivos entre sí. ¿De verdad tienes este tipo de cosas buenas? La piedra traviesa gritó. El corazón del pequeño estaba dolorido. No atrapó al dragón cornudo, Bifang, pelo morado o Fujian, y en su lugar desperdició un uso del símbolo de retirada de la tierra, haciéndolo extremadamente infeliz. No hace mucho, en los acantilados del tesoro divididos, había un hombre con túnica verde que quería matarlo. Al final, confió en este símbolo para escapar, y fue visto por el pequeño. Después, apareció nuevamente el hombre de túnica verde, y él era un miembro del clan Kun. Originalmente, los individuos restringidos de su clan iban a matar al pequeño en colaboración, pero al final, fueron conducidos hacia el magma explosivo, donde tomó prestado el poder de la pequeña pagoda escondida dentro de las llamas. Sin embargo, a pesar de que el hombre con túnica verde atravesó el magma, las tijeras de dragón del pequeño lo mataron. El antiguo símbolo fue tomado de su cuerpo, y hasta ahora, era la primera vez que el pequeño lo usaba. El símbolo de retirada de tierra tenía otra grieta y estaba claro que se había consumido. Estaba más desgastado, haciéndolo jadear de rabia. Guangdan. El pequeño tiró la piedra traviesa del tamaño de la cabeza al suelo y apoyó las nalgas sobre ella mientras respiraba profundamente. Después de correr todo este tiempo, realmente se agotó. No tuvo un solo descanso durante todo ese tiempo. Oye, ¿dónde crees que estás sentado? La piedra divina llamativa gritó mientras apretaba los dientes con ira. Eres tan pesado. Mientras corría, todavía tenía que llevarte todo este tiempo. Iba a morir de fatiga, pero ni siquiera puedo sentarme contigo en este momento, dijo el pequeño. Incluso puedes llevar cosas que pesen 10.000 jin, así que ¿cómo podrías estar cansado solo de cargarme? Además, ni siquiera dije que quería ir contigo. Además, ¿no podrías haberme puesto en la bolsa del cielo y la tierra? Dijo la piedra traviesa. El pequeño hombre movió la boca. Si no se sentara sobre este tipo, lo más probable es que se escape.
Si la colocaba en la bolsa del cielo y la tierra, no había duda de que la arena dorada allí se la comería. El travieso comenzó a desarrollar una conciencia culpable bajo su mirada, y se sintió un poco asustado cuando dijo: ¿Qué estás pensando? Escuché de esos tipos que eras una piedra divina en huelga. Desde la antigüedad, no han aparecido muchos, y pueden ser refinados en valiosos tesoros. Llevarte a mi lado es demasiado inconveniente. ¿Por qué no te refino en un tesoro todopoderoso? Apei, ¿crees que eres un ser arcaico todopoderoso? Incluso quieres refinar un tesoro todopoderoso. Seguir cultivando unos años más. La piedra traviesa curvó sus labios. El pequeño comenzó inmediatamente a golpearlo, creando sonidos de Kenkian. No me pegues más. Estará bien si me encojo, ¿verdad? Aulló. Finalmente, la piedra de golpe divina se hizo más pequeña y solo tenía el tamaño de la punta de un dedo. Llevaba un resplandor dorado, volviéndose tan suave como el jade. Su aspecto exterior era fabuloso. El pequeño estaba satisfecho. Se lo sujetó al cabello, cerca de la pequeña pagoda. Ah, ¿qué clase de cosa es esta? No dejes que se me acerque. Esta fue la primera vez que la piedra traviesa notó la pequeña pagoda brillante. A pesar de que solo tenía un dedo de largo, su espiritualidad lo hacía sentir asustado. ¿Conoces sus orígenes? El pequeño preguntó con curiosidad. No lo sé. La piedra divina llamativa se balanceó directamente al otro lado de su cara. Se mantenía alejado de la pequeña pagoda, o de lo contrario comenzaría a sentirse nervioso. El pequeño descansó una noche y se recuperó de sus heridas. Se preparó para seguir su camino nuevamente, y no fue inmediatamente a donde estaban Mollinger, el león de 9 cabezas y los demás. Tenía miedo de que el Big Fan, Fujian y el dragón cornudo todavía estuvieran allí. Las 100 tierras restringidas más valiosas de la montaña devastadora incluyen los acantilados del tesoro divino, 100 tierras de pasto, la región de huesos celestiales prohibidos y algunos otros lugares. Era temprano en la mañana, y el pequeño hablaba solo después de lavarse. Decidió que iría a echar un vistazo a la región prohibida donde estaba escondido el hueso celestial. Él esperaba que esa área definitivamente no fuera pacífica. Esa persona también entró. No lo he visto en tantos años, me pregunto cuán poderoso es ahora. La cara del pequeño chico estaba tranquila mientras daba grandes pasos hacia adelante. Utilizó la puerta dorada para atravesar el pasaje. Continuamente cruzó muchas regiones y llegó a una tierra extraña. Este era un gran desierto y carecía de recursos para la vida. Había piedras y arena por todas partes, extendiéndose hasta donde se podía ver. Realmente no había mucha vida vegetal, y la poca vegetación aquí crecía escasamente. Cada pocos años, habría un solo árbol enorme. Eran incomparablemente gruesas, como si un antiguo dragón estuviera agachado en una posición enrollada, y sus ramas y hojas fueran exuberantes y florecientes. La falta de fuerza vital hizo que este lugar pareciera cada vez más sombrío. A medida que se acercaba al corazón del desierto, aparecían más y más criaturas. Los árboles antiguos también comenzaron a aparecer con mayor frecuencia, y había cada vez más vitalidad. Este lugar es realmente extraño. Cuando el pequeño llegó al centro, reveló una expresión inusual. Esta área estaba llena de vitalidad, completamente diferente de lo que acababa de ver. Lo más sorprendente fue que esos tallos de árboles antiguos eran demasiado altos. Alcanzaron los cielos, y cada uno tenía al menos unos pocos miles de metros de altura, absolutamente impactantes. Además, esas viñas viejas eran incomparablemente gruesas, y una sola era suficiente para rodear un pico de montaña. Eran como enormes dragones, completamente diferentes del paisaje desolado de antes. Según la leyenda, originalmente era un área de tierra en dificultades. Ni una brizna de hierba creció aquí, sin embargo, la sangre de los santos murió en rojo en los alrededores de la región prohibida. Como resultado, la vegetación comenzó a florecer extremadamente magníficamente, superando todas las expectativas. Una criatura comentó sobre este lugar. Solo el entorno de la región restringida estaba lleno de vitalidad como esta. Un enorme monumento de hueso apareció enfrente. Era tan blanco como el jade, con 4 caracteres. Región ósea celestial prohibida. Delante, se había reunido demasiada gente. Había todo tipo de expertos de grandes razas. Estaban densamente empacados, y aunque querían cargar, todos dudaban bastante. Ese monumento de hueso de 30 metros de altura también podría considerarse un hito. Después de pasar, uno entraría en la región prohibida del hueso celestial. Esta era un área cubierta de niebla.
La vegetación era escasa y ya no era exuberante. Además, había una niebla gris que se enroscaba, y se podían ver innumerables huesos blancos en esta vasta e ilimitada área. Este lugar, ¿cuántas criaturas murieron aquí? El pequeño se sorprendió. Los huesos eran como nieve, llenando esta gran tierra. Jon. El corazón del área restringida estaba en rebelión, y todo tipo de criaturas tiránicas luchaban. El temblor se podía sentir incluso fuera del campo de batalla, como si se movieran montañas y se crearan océanos. El grupo de criaturas podía ver vagamente un par de pupilas verdes. Penetró a través de esa niebla gris, como si fueran dos lámparas divinas, haciendo temblar a la gente. Las criaturas de sangre pura están luchando. Todos se rindieron por completo. Incluso los descendientes arcaicos más poderosos se quedaron afuera para ver la batalla. No estaban dispuestos a correr riesgos, porque las bestias divinas se estaban matando allí. Se rumorea que había una criatura dentro que obtuvo un pedazo de hueso del cielo. Estuvo lleno de buena suerte y fue increíblemente profundo, realmente puso celosa a la gente. Todos solo podían suspirar, porque ese no era un campo de batalla del que estaban dispuestos a ser parte. Jon. Se liberó una cantidad interminable de resplandor, y se podía ver un solo joven humano dentro de la niebla. Inesperadamente sorprendió a la bestia divina de color verde al retirarse. Cada vez que bajaba, soltaba ondas retumbantes, como si un gigante se estuviera moviendo. Es él, el poderoso experto de ojos Shiji. Una deidad como la juventud, comparable al heredero de un dios. Mucha gente se sorprendió. Esta no era la primera vez que Shiji mostraba su poder, porque después de que el experto de ojos poderosos entrara en las 100 montañas devastadoras, siempre estaba luchando aquí mientras buscaba el hueso celestial. Todo su cuerpo emitía luz, y estaba rodeado por un resplandor divino. Su estatura era alta y delgada, y su cabello negro se dispersaba. Era un individuo divinamente talentoso que celaba el cielo, como si el rey de las deidades descendiera a la tierra, barriendo todo lo que tenía delante. Las profundidades de la región restringida estaban en caos. Pájaros divinos y criaturas de sangre pura luchaban ferozmente. Era un área de desorden, pero los despachó fácilmente, sin recibir ninguna molestia. Apareció una mariposa demoníaca, revoloteando suavemente. Los cielos y la tierra temblaron con sonidos de hongos, y un pico de montaña dentro de esta tierra prohibida fue cortado directamente. Se cayó, llenando el aire de humo y polvo. ¡Qué aterradora mariposa demoníaca! Es simplemente demasiado poderoso. Todos estaban conmocionados. El cuerpo de esta mariposa tenía símbolos a su alrededor. Era brillante y deslumbrante, y con un suave aleteo de sus alas, la luz divina salió volando. Este ataque fue originalmente dirigido a Shiji, pero en realidad fue bloqueado por él y desviado hacia esa montaña. Esa es una mariposa demoníaca de pura sangre. La tradición dice que con una aleta ligera de sus alas, podría abrir el cielo azul. Alguien exclamó con admiración. ¿Quién hubiera pensado que en realidad era de sangre pura? Siendo así de poderoso, si creciera hasta la edad adulta, realmente podría recrear el poder divino de la mariposa demoníaca arcaica. La mariposa demoníaca tenía 1 metro de largo, pero era sorprendentemente aterradora. Incluso una mariposa demoníaca tan poderosa como esta fue continuamente derrotada por Shiji 4 veces. Es realmente inconcebible. En realidad puede pelear con el descendiente de un dios demonio. Está bastante claro que Shiji quiere forzarlo a someterse y usarlo como su montura o un sirviente de batalla. Alguien parecía haber llegado a una conclusión. Con un sonido de Hong Kong, el cielo y la tierra temblaron. Shiji se elevó hacia el cielo, y su cuerpo entero estalló en luz divina como una deidad celestial que movió los cielos y sacudió la tierra. Su cabello negro bailaba y sus pupilas florecían con colores auspiciosos. Abrió la boca y lanzó un claro rugido. La luz de color arcoíris salió disparada, atacando hacia la mariposa demoníaca. ¿Qué? Ese es el arcaico rey demonio. La preciosa técnica del rey pavo real del arco iris. En realidad lo entendió. Esta ya es la 5ª habilidad increíble que Shiji reveló. Todos estaban conmocionados. Esa juventud divina realmente era como una deidad. Auspiciosa luz multicolor surgió, luchando intensamente con la mariposa demoníaca. Al final, fue completamente suprimido. Los antecedentes de la familia imperial son realmente asombrosos, en realidad incluyen 5 tipos de técnicas preciosas impactantes en el mundo. Sin embargo, no es del todo perfecto, ya que todos son de descendientes arcaicos.
Shiji es aterradora, en realidad suprime la mariposa demoníaca Crack por quinta vez. Todos exclamaban con admiración, producían oleadas de fuerza poderosa, este joven era demasiado formidable, nadie podía vencerlo, y dentro de esta región ósea celestial prohibida, era realmente difícil para él encontrarse con un oponente digno. Recordatorio amistoso de que un Li es de 500 metros, esto podría estar refiriéndose a técnicas que no son de criaturas de sangre pura o divinas, y son simplemente técnicas como las que Xiao tiene capítulo 160. Alumnos duales. Esta juventud es realmente demasiado poderosa. Para que un humano alcance este nivel, es realmente inconcebible, y rara vez se lo ve en esta tierra. La piedra traviesa, murmuró mientras parpadeaba con brillo cristalino en el pelo del pequeño. La cara del pequeño estaba llena de concentración. Los logros de Shiji en símbolos eran extremadamente terroríficos y profundos, lo que hacía extremadamente difícil medir exactamente cuán poderoso era ahora. Los genios que lo rodeaban estaban jadeando de admiración. A pesar de que todos estaban orgullosos y arrogantes, cuando vieron a este tipo de personas deformadas por el cielo y divinamente bendecidas, no pudieron evitar bajar la cabeza, porque la disparidad era demasiado grande. Es la quinta vez que derrota a la mariposa demoníaca Crack. Me pregunto si se rendirá ahora. Cuando el espacio comenzó a distorsionarse, y las rayas sobre todo el cuerpo de la mariposa demoníaca se volvieron brillantes. Con una solapa de sus alas, voló varios cientos de zan al instante. Se cortó en una colina, penetrando a través de ella. Todos tomaron un aliento frío. Ese bicho divino era demasiado poderoso. Con solo una sola aleta de sus alas, una luz preciosa llenaría el cielo. Si no fue Shiji quien luchó, ¿quién más podría hacerlo? La mariposa demoníaca aterrizó en la cima de una montaña. Todo su cuerpo emitía luz, como si estuviera armonizando con ki a través de su respiración. Después de eso, evocó una resonancia entre el cielo y la tierra. Innumerables energías de la esencia se apresuraron frenéticamente hacia ella, encendiéndola. Finalmente, la mariposa demoníaca comenzó a batir sus alas antes de volar de nuevo. Sus dos alas parpadearon y un relámpago impactante surgió. De repente apareció un resplandor eléctrico, y este lugar comenzó a enroscarse con nubes y niebla a medida que brillaba una luz escarlata deslumbrante. Está a punto de lanzar otro ataque. Después de desafiar tantas veces seguidas hoy, ¿está a punto de llevar a cabo su pelea final? El descendiente de la deidad demoníaca arcaica se enojó. Quería llevar a cabo la batalla decisiva final, pero después de perder constantemente, todavía no estaba muy convencido. Esta vez, agotó todo lo que tenía y agotó todo su poder divino. Todo el cuerpo de la mariposa demoníaca irradiaba luz, desarrollando un brillo de jade. Sus alas eran como dos espadas inmortales, que se cruzaban entre sí mientras se precipitaba hacia Shiji. Jon. Todavía había un poco de distancia que los separaba, pero el sonido de un trueno inmediatamente sacudió a los espectadores hasta que sus oídos comenzaron a doler. El resplandor del relámpago era como un mar de estrellas cuando se estrelló frenéticamente. Innumerables resplandores de rayos saquearon, deslumbrantes y terroríficos. La preciosa técnica de la mariposa demoníaca era asombrosa, haciendo que todos los que miraban quedaran estupefactos. Todos sus pelos estaban erguidos verticalmente. Shiji era como una deidad mientras estaba parado allí. El resplandor lo envolvió y su cabello revoloteó detrás de él. Sus pupilas parpadearon con un resplandor que aceleró el ritmo cardíaco de las personas, como si un dios descendiera al mundo de los mortales. No hizo ningún movimiento innecesario. Levantando directamente su mano derecha, señaló hacia los cielos distantes. En un instante, fue inmediatamente rodeado por una niebla brumosa que se fusionó con una luz multicolor. Se levantó locamente, barriendo el cielo y la tierra. Onglon. Al mismo tiempo, una nube negra comenzó a girar sobre su cabeza. El trueno fue impactante en todo el mundo, y apareció un enorme rayo que se abrió paso. También usa una técnica preciosa como un rayo. Muy poderoso. Todos se sorprendieron, pero al final se sintieron aliviados. Esta preciosa técnica era algo que ya había usado antes, y al final no lo vieron usar una sexta técnica preciosa. Si realmente usar a otro, eso sería simplemente demasiado impactante. Esa es una técnica del clan de la lluvia. Es la capacidad de supresión del lado de la familia de su madre. Los truenos y relámpagos de Shiji eran algo absolutamente aterrador. Las gotas de lluvia eran como flores brillantes mientras llenaban el cielo, y los truenos y los relámpagos estaban locos. Cuando lo usa, el poder es claramente más poderoso que cuando lo usan los miembros del clan de la lluvia.
La gente suspiró. Después de todo, una persona divinamente talentosa que deformaba el cielo era increíble. Cualquier tipo de habilidad notable, una vez en sus manos, revelaría un poder muy superior a la norma. Dificultaba que la gente persiguiera su espalda. Una persona que comprende 5 grandes habilidades, y cualquiera de ellos podría considerarse un clan que guarda una técnica preciosa. Shiji estaba inmerso en un rayo. La luz dorada era brillante, y él era como una deidad mientras se protegía contra esa mariposa demoníaca. Se podría decir que los dos eran como agujas en un pajar, ya que todos estaban rodeados por rayos entrelazados. Esta fue la batalla más inflexible. Resistente y brillante, no había nada que no pudiera ser destruido. El rayo era como un río de estrellas, ya que rayaba racha tras raya, haciendo que este lugar fuera incomparablemente deslumbrante. Todos se taparon los oídos. Esas ondas sonoras eran demasiado aterradoras y sus oídos estaban a punto de separarse. La luz eléctrica era como una ola de tormenta al enrollar el inagotable mar de truenos. Todos quedaron deslumbrados mientras miraban. Una vez que los logros de uno en símbolos alcanzan este grado, realmente puede considerarse divino. ¿Quién se atrevió a atacar a alguien así? La intensa batalla de los dos individuos podría considerarse una batalla histórica. Incluso si vinieran los herederos de las deidades, también se sorprenderían. Shiji y la mariposa demoníaca eran demasiado poderosos. Si no recuerdo mal, la familia imperial marcial solo tiene 2 métodos preciosos supremos. El resto son simplemente algunas habilidades auxiliares pequeñas. ¿Cómo pudo haber captado a 5 clanes protegiendo preciosas técnicas? ¿No pertenecen todos a la colección de la familia imperial marcial? La familia imperial marcial no tiene escasez de pequeñas habilidades, pero para métodos verdaderamente preciosos, si un gran clan tuviera incluso uno, ya podría considerarse bastante excelente. Todos comenzaron a murmurar entre ellos. Con las 2 grandes habilidades divinas de la familia imperial marcial y la preciosa técnica de supresión del clan de la lluvia, estos eran solo 3 tipos. Todavía había 2 más, entonces, ¿de dónde aprendieron esos Shiji? Todos estaban desconcertados, pero solo podían suspirar. Un individuo que cede y divinamente talentoso naturalmente tendría sus propias grandes oportunidades. Además, el rey marcial no es una persona común. Durante sus años más jóvenes, luchó con otros por el título de emperador, y su fuerza es terriblemente poderosa. A pesar de que no se ha mostrado en los últimos años, la gente nunca lo olvidaría. Es completamente posible que haya transmitido 2 habilidades ocultas en secreto, y que el mundo exterior simplemente no lo supiera. Hon la mariposa demoníaca fue volando. A pesar de que su rayo era extremadamente poderoso y no era un poco inferior al de Shiji, al final, todavía fue derrotado. Las personas con doble pupila eran extremadamente aterradoras. Una persona de doble pupila podría convertir solo una pequeña debilidad en algo importante antes de atacar ferozmente. Mientras se diera una pequeña oportunidad, inevitablemente sería destruida. Shua, truenos y relámpagos se dispersaron por todas partes, y la mariposa demoníaca no estaba dispuesta ya que se convirtió en un rayo de luz. Se apresuró con sus 2 alas como espadas inmortales, brillantes y transparentes. Eran brillantes hasta el punto de dificultar que las personas abrieran los ojos, y los rayos matadores brillaban en todas partes. El resplandor divino surgió del par de alas, dispersándose racha tras racha. Rompió los picos de las montañas y los valles, y colapsaron con sonidos de hongos. Todos estaban abrumados por el shock y no podían evitar sentirse asustados. Ese par de alas de mariposa cristalinas y brillantes eran realmente como un par de espadas inmortales. Eran demasiado agudos, y la luz que emitían podía conquistar todo mientras cortaba hacia Shiji. Shiji no tenía miedo. Abrió los ojos y lanzó una red aterradora. Siguió un sonido divino y un resplandor formado por símbolos misteriosos envolvió la región frente a él. Este tipo de escena era extremadamente sorprendente, y era como si se abriera el cielo. El resplandor brumoso era extremadamente similar a la energía del caos primario a medida que surgía. Pupilas duales abriendo los cielos. Alguien gritó alarmado. Los rumores eran ciertos después de todo. Los alumnos gemelos de Shiji realmente tienen un poder divino inconmensurable y profundo. Puede suprimir y matar enemigos. Sus pupilas emitieron una luz divina, enfocándose en el cielo y la tierra. La mariposa demoníaca luchó, pero al final, sus 2 alas se pusieron rígidas. Estaba restringido en el cielo y la luz de sus alas se atenuaba.
Le resultaba difícil emitir cualquier resplandor de espada, y estaba en silencio mientras permanecía en el aire. Aparte de esto, ¿qué más tienes? A pesar de que la mariposa demoníaca estaba atrapada, no era frenética. Su voz era fría y clara, y en realidad era la voz de una niña. Shiji no dijo nada. Todo su cuerpo emitía luz, y con un sonido hong, aparecían todo tipo de símbolos en los alrededores. La parte más aterradora fue que aparecieron varios pasajes celestiales, y deidades como criaturas se almacenaron dentro de ellos. Dentro de uno de los pasajes celestiales había un pavo real arcoíris. Extendió sus alas y gritó, parpadeando con un resplandor brillante. Fue poderoso y aterrador. En otro pasaje celestial, había un Bian. Era incomparablemente feroz, y era similar en forma y apariencia a un tigre divino con cuernos de dragón. Todo su cuerpo floreció con luz, cegando la visión de uno mientras rugía con la cabeza en alto. Dentro del tercer pasaje celestial, había un pen dorado que parecía estar formado de oro. Sus pupilas eran como un rayo, y cuando la luz dorada surgió de todo su cuerpo, fue como si una deidad arcaica apareciera nuevamente. El cuarto, un total de 5 pasajes celestiales emitieron luz, y las criaturas terroríficas los ocuparon. Había un pavo real arcoíris, Bian, pen con alas doradas y otros. Todos daban vueltas alrededor del lado de Shiji, y la espléndida lluvia de luz bailaba a su alrededor, haciéndolo parecer un rey entre las deidades, uno que mira a todos con desdén. Todos estaban asombrados. El reino de la perfección en las técnicas preciosas se reflejó en los símbolos profundos encontrados dentro de estas 5 técnicas divinas. Sin embargo, cada técnica preciosa se concentró en un solo símbolo. Ya que se nutrieron dentro de un pasaje celestial, dio a luz a esos arcaicos pájaros divinos y bestias viciosas. Un símbolo, una técnica preciosa. Un pasaje celestial puede almacenar una criatura suprema. La gente se sorprendió uno tras otro. Esto fue demasiado aterrador. Solo uno que poseía talentos naturales, así como un nivel extremadamente alto de comprensión y comprensión en símbolos, podría ser tan sobresaliente. Digno de ser llamado un individuo de doble pupila. Mientras uno apareciera dentro de la raza humana y madurara adecuadamente, se volverían comparables con los santos y la deidad como existencias. Todos los expertos de la raza temblaban de miedo. Simplemente no eran rival para esta juventud. Fuera de la multitud, el pequeño busca un puñado de limo dorado antes de llevárselo a la boca. Kenchi sonaron sonidos de Kenchi, y su rostro era inexpresivo. La piedra juguetona del tamaño de la punta del dedo que era tan suave como el jade fluía con un tenue brillo dorado. Al ver esto, inmediatamente gritó de dolor. ¿No fue eso dejado para mí? ¿Cómo pudiste comerlo? Come, come, refina todo. El pequeño habló para sí mismo. La arena brillante estaba siendo masticada dentro de su boca, y sus palabras no estaban claras cuando dijo. Realmente quiero crecer 2 o 3 años más. De todos modos, todavía no puedes comer la arena divina. Realmente no puedes digerir estas cosas. Cuando la piedra divina golpeó como la estaba desperdiciando, su corazón le dolió tanto que sintió que se estaba muriendo. No entiendes. El pequeño habló. A pesar de que estaba masticando el limo dorado, estaba algo distraído. Su mente estaba en todas partes, y las escenas de su pasado aparecieron una por una. La divina piedra llamativa estaba asombrada. Mientras observaba al pequeño comer el cieno, de repente sintió como si hubiera algo profundamente oculto dentro de su corazón. Parecía extremadamente salvaje, pero en realidad estaba tratando imprudentemente de aumentar su fuerza. ¿Esa juventud divina es tu principal adversario? Preguntó la piedra traviesa. El pequeño lo golpeó, creando un sonido de don y dijo. Estoy sin rival. La piedra traviesa se defendió y dijo. Si sigues golpeándome, me voy a ir. El pequeño lo agarró de una vez y se lo colocó en la boca antes de masticar y dijo. ¿Cuántas cosas buenas ya comiste? La divinidad de tu esencia debería haber mejorado mucho, así que déjame ver si sabes a qué te gusta. Sálvame. La piedra divina golpeó chirriando. Este niño salvaje realmente lo estaba mordiendo con sonidos de gazi gazi. Shirize volvió a soltar la grieta mariposa demoníaca. Lo arrojó a las profundidades de la región restringida de huesos celestes, a la niebla. Después de eso, el individuo de doble pupila entró también, desapareciendo de la vista. Hong, 1 hora después, se lanzó un fuerte sonido que sacudió el mundo. Todo este pequeño mundo estaba temblando y emitiendo luz.
Los pasillos de cada región comenzaron a volverse borrosos, y todas las puertas doradas se atenuaron rápidamente antes de desaparecer por completo. Todas las regiones del pequeño mundo se fusionaron y se conectaron. Ya no necesitaban pedir prestado el apoyo de los pasillos dorados para viajar entre regiones. Aparecieron la totalidad de las 100 montañas devastadoras, y ya no se separó en trozos. Ahora estaba llegando al período final de su apertura, y estaba a punto de terminar. Cualquiera que quisiera volver a entrar tendría que esperar otros 100 años. Además, esto significaba que la verdadera crisis se acercaba. Desde la antigüedad hasta ahora, siempre había sido así. Cuando las regiones se conectaban, no solo los genios chocaban entre sí con más frecuencia, la parte más aterradora era que las criaturas indígenas de las 100 montañas devastadoras cazaban y se alimentaban. ¡Aou! Un rugido opresivo sonó, sacudiendo todo este mundo. Auras aterradoras proliferaron desde las profundidades de todas las grandes cadenas montañosas, sacudiendo todas las montañas. De estas formidables criaturas autóctonas de esta tierra, bastantes sellaron previamente dentro de estas regiones estrechas. Ahora que eran completamente libres, corrieron frenéticamente hacia sus territorios. Era como si recibieran algún tipo de orden y comenzaran a masacrar a estos genios de fuera de este mundo. ¡Wow! Un grupo de enormes murciélagos batieron sus alas y emitieron ruidos sibilantes. Todos estos murciélagos eran tan grandes como los pterosaurios. Salieron del abismo sellado, ocultando el cielo y cubriendo la tierra mientras mataban en todas las direcciones. Un leopardo plateado se despertó dentro de un barranco envuelto en niebla, después de levantar su cuerpo, tenía más de varios cientos de metros de altura, todo su cuerpo parpadeó con escamas plateadas, de repente saltó y, con un sonido de gong, descendió a la cima de una montaña. Una garra descendió, causando directamente el colapso de la cima de la montaña. ¡Cacha! Un volcán activo se abrió, y una vaca lujosa completamente roja escarlata salió corriendo, pisó el magma y su rugido sacudió este pequeño mundo, hizo que todas las montañas y ríos se abrieran. Estos forasteros desenterraron y comieron medicina espiritual, así como saquearon objetos preciosos. Han vagado libremente por aquí durante demasiado tiempo. Ya es hora de que comencemos nuestra fiesta también. Una bestia dorada de ojos azules abrió la boca. Salió de un gran río, y era similar a un quilín. Tenía un par de astas en la cabeza, y las escamas escarlatas cubrían su cuerpo densamente, su cola era como una maza y sus garras eran extremadamente afiladas. El cuerpo era rojo escarlata, y cuando los vapores de agua llenaron el aire, surgió una luz multicolor. En la cima de un pico de alta montaña, un pavo real y un pen dorado estaban parados uno al lado del otro. Observaban todo dentro de las montañas y los ríos. Después de eso, sus cuerpos estallaron en una luz preciosa, haciendo que la montaña se partiera en todas las direcciones. Extendieron sus alas y salieron a los cielos, cargando en las montañas por separado. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.